Miércoles 5 de abril. Vivir la vida de la salvación. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 versos 13 al 21. Según este pasaje, ¿qué debería motivar el comportamiento cristiano? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La expresión, por tanto, que da inicio en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, muestra que lo que Pedro está por decir se desprende naturalmente de lo que acaba de decir. Como vimos en el estudio de ayer, Pedro acababa de hablar acerca de la gracia de Dios y de la esperanza que los cristianos tienen en Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. Como resultado de esta gracia y esperanza, Pedro insta a sus lectores, comillas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, es decir, como una respuesta a la salvación que tienen en Jesús, deben preparar sus mentes a fin de permanecer firmes y ser fieles. 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. ¿Qué significa esperar por completo en la gracia revelada en Jesús? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sin duda, Pedro les dice que su esperanza descansa únicamente en Jesús, pero luego enfatiza que se espera cierto nivel de comportamiento en los cristianos como una consecuencia de su salvación. Señala 3 de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano: el carácter de Dios, 1 de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16, el juicio venidero, 1 de Pedro capítulo 1 verso 17, y el costo de la redención, 1 de Pedro capítulo 1 versos 17 al 21. Lo primero que debe motivar el comportamiento cristiano es el carácter de Dios. Este carácter puede ser resumido de esta manera: Dios es santo. Pedro cita Levítico capítulo 11 versos 44 y 45 cuando dice, comillas, sed santos porque yo soy santo, cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 verso 16. Por lo tanto, aquellos que siguen a Jesús deben también ser santos, 1 de Pedro capítulo 1 versos 15 al 17. Una segunda motivación para el comportamiento cristiano se halla en el conocimiento de que Dios, que es santo, juzgará a todos imparcialmente según la obra de cada uno. 1 de Pedro capítulo 1 verso 17. Una tercera motivación surge de la gran verdad de que los cristianos han sido redimidos. Esto significa que han sido comprados por precio, un precio muy alto: la sangre preciosa de Cristo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 19. Pedro enfatiza que la muerte de Jesús no fue un accidente de la historia, sino algo establecido antes de la fundación del mundo,
Primera de Pedro capítulo 1 verso 20. ¿Qué te motiva a ser cristiano? ¿Qué responderías y por qué si alguien te preguntara, comillas, ¿por qué eres cristiano? Trae tu respuesta el sábado a la clase.